En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 543. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia y que en el 2023 cumplirá sus 90 años de actividad profesional. La semana pasada terminó con 2 hechos dolorosos para el ejercicio del periodismo, pero por fortuna con otros 2 hechos positivos que nos permiten decir que a pesar de las noticias tristes, otras 2 nos levantan y mantienen muy en alto la moral para defender siempre el derecho a la libertad de expresión. El primer caso tiene que ver con la emisora comunitaria Estéreo, repetimos, este primer caso tiene que ver con la emisora comunitaria Armonía Estéreo del barrio Villatina de Medellín. La noticia la cuenta el periódico colombiano del viernes 7 de julio y nos relata que, comillas, un sujeto no identificado ingresó a eso de las 3 de la mañana a las instalaciones de la emisora ubicada en este sector de la ciudad y se robó todos los equipos necesarios para poder llevar a cabo la puesta en el aire. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la emisora y en las tomas se puede apreciar cómo, sin percatarse de la presencia de cámaras, que este joven se robó todos los equipos de locución y de producción. Para Marisa Velázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, este hecho es lamentable y le solicita a las autoridades más atención a la seguridad, no solo del barrio, sino de la ciudad en general. Cerramos comillas. Ella destaca 2 proyectos importantes de la emisora. El primero se llama, comillas, el sendero de la fama, medio ambiente y el respeto, cerramos comillas, que nosotros agregamos que es una reflexión muy importante para la comunidad, pues llama la atención a la comunidad sobre estos valores tan importantes en la vida cotidiana. El segundo proyecto es un programa de noticias que es elaborado con la participación de niños entre los 5 y los 16 años, quienes como locutores y como reporteros del barrio cuentan los sucesos de la comunidad para la propia comunidad. El segundo hecho doloroso es la muerte de la periodista de Ucrania, Victoria Amelina, víctima de un bombardeo lanzado por el ejército ruso cuando cenaba con los periodistas colombianos Héctor Lavado y Sergio Jaramillo en la ciudad de Kramatorsk. Ella estuvo varios días en coma. Estos 2 hechos son graves atentados contra la vida y los derechos de todas las personas porque afectan a todas las personas común y corriente. Los otros 2 hechos positivos lo constituyen la celebración el 7 de julio de 2003 de los 103 años de la fundación del periódico santoreño de la mano de los maestros Eusebio María Gómez y Filemón de J. Gómez, padre e hijo. Este importante medio de comunicación hoy es dirigido por el colega Víctor León Zuluaga Salazar. Y el segundo hecho importante o noticia es la ampliación del plazo hasta el viernes 7 de julio de la convocatoria a los 33º premios a la excelencia periodística del Zipa. Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones.
con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartilla Radio es Mildred Ariana Zapata Rodríguez. Ella es comunicadora social periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, es expresidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy, Mildred. Bienvenida a Cuartilla Radio. Ay, apreciada Zoila, para usted, para Abraham, un saludo muy especial. Gracias de verdad por tenerme en cuenta para poder compartir con ustedes en este espacio. Mildred, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, sin duda para mí la elección de la carrera de comunicación social y periodismo, que fue como me titulé yo en la Universidad Autónoma del Caribe, fue una escogencia que hice desde muy niña. Yo me sentía muy cercana a los medios de comunicación porque me permitían conocer un mundo más allá de lo que habitualmente yo vivía en mi pueblo. Yo soy del Copey Cesar, un pueblo que queda a 1:40 minutos de Valledupar, y de verdad que disfrutaba muchísimo todo lo que escuchaba por la radio. Yo recuerdo que oía mucho RCN, Caracol, mis padres sintonizaban la emisora y eso me permitía imaginar y escuchar todo eso que pasaba del otro lado del mundo. Recuerdo que estaba el profesor Bustillo, que siempre ayudaba a resolver las tareas a los muchachos. Y a mí eso me parecía mágico. Me parecía mágica las historias que escuchaba. Leer el periódico. El esposo de una tía todos los días compraba el periódico. Y a mí me encantaba verlo a él leyendo ese periódico. Entonces, desde muy pequeña adquirí ese hábito por la lectura. Esa necesidad de sentir a las personas cerca, esa necesidad de poder comunicar. Fui una buena estudiante de español, me sentía muy cercana a lo que me enseñaban allí en esa área y sentía que mi perfil sin duda iba enfocado hacia ese sector, hacia las comunicaciones. Me gustaba mucho el teatro, disfrutaba esos espacios donde tenía la cercanía con las comunidades. Por eso elegí estudiar comunicación social, porque sentía que tenía la habilidad para poder desempeñarme en este campo. Mildred, cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación, en periodismo. Bueno, yo me gradué muy jovencita, tenía 21 años cuando terminé la carrera y me vine a la ciudad de Valledupar. Aquí comencé laborando en el periódico local de mayor trayectoria. Es el periódico que todos en el imaginario tenemos en este territorio cuando hablamos de periódico, en el diario El Pilón. Allí comencé siendo coordinadora de una revista que tenían ellos los fines de semana. Luego al departamento del Cesar llegó la operación del periódico Vanguardia Liberal. El mismo que tenían en Santander, decidieron hacer una edición para el departamento del Cesar, un periódico completo que se hacía desde esta zona. Me presenté, entré a ser parte del equipo desde el momento que ese periódico nació aquí en la zona. Allí fui redactora política, fui rotadora, estuve en todas las fuentes. Y aproximadamente a los 3 años de estar allí vinculada, fui nombrada editora general. Era editora de contenido, un joven, recuerdo que para ese entonces tenía como 24, 25 añitos. Asumí esa edición general de contenido y estuve en ese medio de comunicación hasta el año 2013, cuando la operación del medio cerró aquí en el departamento del Cesar. De manera alterna, yo siempre he ejercido el periodismo, pero también he sido docente universitaria, he estado vinculada a la academia. Durante 9 años largos alternaba el ejercicio en el periódico con la coordinación del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Luego di un salto al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entré al SENA como líder de comunicaciones de la entidad. En ese cargo estuve durante 5 años. Y aquí he tenido un trasegar donde he estado en varias áreas. He estado en la coordinación de la Oficina de Relaciones Corporativas, también he estado en la coordinación de la Agencia Pública de Empleo, he estado manejando el relacionamiento empresarial de la entidad en el departamento, las relaciones públicas del SENA con el sector empresarial del territorio, y en la actualidad laboro en esta entidad como coordinadora de formación profesional. Soy coordinadora de formación profesional aquí en el SENA
y sigo siendo docente universitaria en el programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Allí soy docente de horas cátedra. También fui elegida presidenta del Círculo de Periodistas en Valledupar en los años del 2015 al 2017. Tuve también durante 2 periodos asiento en la Federación Colombiana de Periodistas, estuve en la Junta Directiva de la Federación. Valoro muchísimo ese ejercicio gremial y ese ejercicio que uno puede desarrollar para que la tarea que nosotros podemos adelantar desde los medios de comunicación, desde esos escenarios donde estamos, que es tan compleja, pueda contar con el respaldo de organizaciones que de verdad nos permitan seguir construyendo y continuando por el camino que es, porque ustedes que están en el ejercicio de esto saben que no es nada fácil. Profesora de mi Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cuéntenos, Mildred, ¿qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Yo amo esta profesión, a mí me gusta todo esta profesión, me llena todo lo que uno puede hacer y todas esas puertas gigantes que uno le abre a las comunidades, todo ese conocimiento que uno va adquiriendo, toda esa voz que uno le posibilita a sectores que definitivamente no podrían llegar a donde deben llegar para tener solución a esos problemas que pueden tener. De repente ustedes saben que se presenta una situación en un barrio y nadie lo escucha, pero se abre ese micrófono que ustedes tienen allí desde la emisora y vaya ventana gigante que ustedes le están abriendo a esa comunidad para que sean escuchados, y quienes deben brindar solución a estos problemas, que son las instituciones del Estado, escuchen y lo brindan. Entonces amo esa cercanía con la comunidad que nos brinda el ejercicio de una carrera tan maravillosa como esta. Para usted, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy? Sin duda, los de hoy y los de ayer, las personas que siguen, que nos abrieron camino en todo esto, los que vamos abriendo camino y los que vienen llegando, tenemos un reto enorme y es de seguirnos preparando. ¿Por qué? Porque cada día el mercado, que son esos lectores, esos escuchas, esos sectores, esas comunidades a las que nosotros llegamos, se vuelven mucho más exigentes. Recuerden que hoy día nosotros estamos a un clic. Si a nuestros oyentes les interesa lo que están escuchando, se quedan allí sintonizaditos con nosotros. De lo contrario, cambian, pasan desde el mismo internet a otro escenario noticioso y ya dejaron de escucharnos. Entonces hay que surtir un ejercicio de preparación enorme, de una responsabilidad enorme que tenemos con esa población a la cual llegamos. Sin duda nosotros tenemos que seguir construyendo caminos para enfrentar toda esa innovación digital que ya es una realidad. Saber que la inteligencia artificial hoy puede construir una noticia es un desafío enorme para nosotros. Y ahí es donde está el hecho de poder hacer un periodismo con calidad, un periodismo que de verdad responda a la solución de todos esos interrogantes que puede tener nuestra sociedad, un periodismo que se comprometa de una manera correcta con la conservación de los principios, de la moral, de la ética que debemos tener frente a todas esas situaciones complejas que nosotros estamos sorteando todo el tiempo. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a los retos actuales de nuestra profesión? Apreciado Brian, ya las facultades han venido, mira que todos estos cambios que vienen estando han obligado a que esos contenidos curriculares de nuestras instituciones educativas se vayan modificando. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que darle un plus extra a lo que venimos haciendo. Sabemos que hay que hablarle a los muchachos hoy de inteligencia artificial, que ellos tienen que conocer hoy de nuevas narrativas digitales, que deben apropiarse de todas esas innovaciones tecnológicas que están en el mercado. Y eso ha sido adaptado en los contenidos curriculares de las universidades. De hecho, ya hay algunas que tienen unas especificidades muy claras que se convierten en un plus para que sigan ofertando sus servicios en el mercado. Algunas brindan el programa de comunicación social, periodismo y desarrollo de proyectos o constructores de paz, o ese componente extra que le pueden brindar que abre un poco más el espectro de acción que puede tener ese egresado que tiene uno de las facultades hoy día. Cuéntenos acerca del Círculo de Periodistas de Valledupar.
que usted ha tenido como esa dignidad y esa alegría pues de presidir allá en su tierra? Bueno, eso fue un ejercicio muy hermoso. Mis colegas, yo recuerdo que cuando esa tarea se me permitió en el año 2015, fue una tarea, fue una lección unánime que se dio en ese momento. Recibí el espaldarazo de los agremiados, no se presentó más nadie como candidato, y eso se convirtió en un reto enorme para mí, porque sentía que tenía una responsabilidad muy grande con nuestros agremiados. Nosotros tenemos asentamiento en una zona que no es una zona fácil, es una zona que en medio del conflicto armado, y en su momento que estuvo muy crudo en Colombia, generó que 2 de nuestros colegas fueran asesinados. Hay un caso histórico como el de Guzmán Quintero Torres, que en su momento fue el jefe de redacción del Pilón, y de la colega Amparo Jiménez Payares, en el ejercicio de sus funciones fueron asesinados. Otros tuvieron que salir exiliados de la zona. Entonces estuve ejerciendo una labor en un departamento complejo, pero sin duda con colegas muy comprometidos por lo que nosotros podemos hacer desde la región, que yo digo que el desafío se adelanta desde las regiones para poder desarrollar una profesión como esta es muchísimo más enorme que lo que se puede hacer desde la capital. Recuerdo que desde la capital, de repente, para cubrir o para llenar la página noticiosa de un periódico pueden estar 2 periodistas al servicio de la información que se va a adelantar en un día a día. En la región no, en la región está un periodista para llenar 2 y 3 páginas. Entonces hay un reto enorme cuando uno preside una agremiación de poder estar todo el tiempo al servicio de ellos y tratando de verdad de poder garantizar que se brinde una labor digna en la zona. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Les mencionaba hace un rato que, bueno, me tocó ejercer en una zona como esta, donde en su momento los actores del conflicto fueron muy fuertes. Aquí ver salir a compañeros de la redacción que compartieron tanto tiempo conmigo en un periódico por causa de las amenazas, fue como uno de los quebrantos más grandes que pude haber padecido en su momento. Eso es como de esas situaciones complejas, pero no solamente están allí. Nuestra profesión también tiene complejidades en temas como esa remuneración salarial, esas realidades laborales que se viven, porque en zonas como estas y en el país en general, en los departamentos, los periodistas, además de enfrentar todos estos desafíos de amenazas, de autorregulación, que el mismo orden público nos llevó, también tenemos que enfrentar esas dificultades generadas por las vicisitudes laborales, por salarios pírricos, por mala remuneración, porque hay que salir a buscar un cupo para poder mantener un espacio informativo, porque toca pagarle una cadena radial el alquiler de un espacio, entonces toca salir a buscar el recurso para pagar ese espacio, pero además de todo para poder subsistir y sacar adelante una familia. No es fácil poder ejercer el periodismo en nuestro país. ¿Usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? Bueno, yo sí creo que estamos haciendo un ejercicio valioso, que siempre se presenta una libertad de prensa condicionada por toda la historia que acompaña a un país como el nuestro, es una realidad, y que algunas veces, si no nos guarda los mismos actores del conflicto, los mismos actores de la dinámica política, los mismos sectores económicos, quienes ejercemos esta misma profesión por la realidad que hemos vivido, nos autocensuramos, que es una situación muy delicada, porque la historia que estamos contando, porque hemos podido contar, es una historia media. Por eso valoro tanto que se quiera hacer memoria de eso que en su momento pudimos vivir en zonas como esta, para poder contar lo que de verdad ocurrió y que se censuró, y que nosotros esperamos que hoy cambie, que siga siendo diferente. La realidad en Colombia hoy es distinta a lo que vimos hace 20 o 30 años. Sin embargo, sí se sigue sintiendo cierta presión en algunos sectores. Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo, a los comunicadores
de Colombia y el mundo. Realmente hemos tenido la alegría de escuchar periodistas de diferentes partes del mundo y aprender mucho de cada uno de ellos. Bueno, me encanta, qué valioso que ustedes aprovechen esas dinámicas digitales. Es muy bonito eso que están haciendo. Y mi mensaje para esas personas que están formándose de las facultades de comunicación, que están preparándose para ser los periodistas del futuro, es que asuman esta profesión con la seriedad que denota, con la responsabilidad tan grande que se requiere. Hay que tener una conciencia enorme frente al ejercicio que normalmente se desarrolla cuando queremos informar, y esta no es una profesión trivial, es una profesión de rigurosidad, de seriedad. Y si nosotros decidimos, y si ustedes jóvenes decidieron que este es el campo en el cual se quieren desempeñar en la vida, sin duda estoy segura que pueden construir un camino de éxito, pero ese camino de éxito se construye cuando ustedes construyen una profesión con responsabilidad, con criterio periodístico, con rigor periodístico, con valor frente a lo que ocurre a nuestras sociedades, con respeto por el prójimo y sin duda con esa condición humana que la gente requiere, porque no podemos perder nunca la sensibilidad frente a lo que nos está rodeando. Agradecemos a la periodista Mildred Ariana Zapata Rodríguez, expresidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar, también docente de la UNAD, por haber estado con nosotros en Cuartillas Radio, por compartirnos acerca de su experiencia, de la maravillosa experiencia sobre todo de ser periodista, de ser comunicadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Zoila, Abraham, por abrirme este espacio en Cuartillas Radio, por este espacio institucional del CIPA, por esos oyentes de Radio CIPA Estéreo, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, porque mientras nosotros tengamos este tipo de escenarios que nos permita seguir dialogando sobre esas situaciones, sobre esas realidades que vive el periodismo, siempre vamos a contar con espacios de diálogo que nos va a permitir seguir construyendo. Entonces, de verdad que un aplauso por esa labor tan bonita que ustedes desarrollan, y un saludo bien especial a todas esas personas que nos estuvieron sintonizando. Hablemos bien con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien dentro del programa Cuartillas por Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un colega quiere tener precisión sobre el uso adecuado de alrededor. ¿Cuáles son las distintas acepciones que se autorizan dentro del diccionario y cuáles son las expresiones más aceptables? Alrededor, pregunta el colega, si es un adverbio o una locución adverbial. Como adverbio significa en torno a algo o por el perímetro de algo. Suele ir seguido de un complemento precedido de la preposición de. Se sentaron alrededor del fuego, daban vueltas alrededor de la plaza. Cuando precede a cantidades, forma con de una locución preposición al que significa aproximadamente. Asistieron al acto alrededor de 300 personas. Aunque puede escribirse también en dos palabras, alrededor, es preferible y mayoritaria la grafía simple. Han caído en desuso y por tanto deben evitarse hoy las formas alderredor y alderredor, en dos palabras. No es correcta la forma alrededor. En la lengua literaria se usa también la locución en derredor, de igual significado. Miré en derredor, por si alguien había visto mi gesto. El diccionario de la Real Academia en la página www.rae.es ofrece la posibilidad a los hispanohablantes de hacer consultas sobre el buen uso del idioma. Y esta respuesta que estamos aportando hoy en Hablemos Bien ha sido obtenida del diccionario. Seguimos insistiendo en alrededor.
Como sustantivo significa contorno, lugar situado en torno a algo. En este caso se escribe siempre en una sola palabra y se usa normalmente en plural. Le gustaba pasear por el parque y sus alrededores. Al tratarse de un sustantivo, es correcto su empleo precedido de posesivo. La gente grita a su alrededor. Miré los edificios de mi alrededor. También, dice el diccionario de la RAE, es legítimo el uso del adverbio seguido de los posesivos plenos, mío, tuyo, suyo, etc. Mira mi padre alrededor suyo. Una de las fuentes consultadas, Cristóbal de México, uno de los corresponsales de la RAE. Se justifica este uso porque el adverbio alrededor está formado por la contracción al seguida del sustantivo rededor, contorno. Se trata de ir bordando todo el rededor. En fin, son distintas modalidades que nos muestran los diferentes usos aceptables de alrededor. La sección Hablemos Bien dentro del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. El canal local Telemedellín le apuesta a los proyectos de energía solar para ser amigable con el medio ambiente y responder a la línea de Ecociudad de Medellín con el montaje de 224 paneles solares que producirán entre el 25% y el 30% de la energía que consume el canal en el año, lo que equivale también al consumo anual de 84 familias en Medellín. Al respecto, escucharemos al gerente de Telemedellín, Juan David Úsuga. Con el apoyo del director de tecnología Carlos Duque y la gran alianza con EPM, se le dio vida a un proyecto de energía renovable a través de 224 paneles solares instalados en la terraza del canal Telemedellín. La articulación con EPM le dio origen a un convenio interadministrativo que significó que EPM respondía por todo el proyecto de instalación y el seguimiento durante más de 10 años de manera gratuita, lo que significó que Telemedellín no tuviera que desembolsar ningún recurso para financiar la instalación de estos paneles solares. La energía que producirán esos 224 paneles solares en Telemedellín equivale al consumo anual de 84 familias. Con este proyecto, Telemedellín ratifica su compromiso de reducir la huella de carbono y compensar la producción de dióxido de carbono, CO2. Telemedellín comprometida con la ecociudad. Operación Esperanza es el documental colombiano que ha generado malestar y enfrentamientos entre la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana y el gobierno nacional, al confirmar a través de los medios la realización de un documental autorizado por el primer mandatario. La Organización Nacional Indígena informó a través de un comunicado a la opinión pública el rechazo al documental Operación Esperanza. Aseguró que la decisión no fue concertada con los familiares de los niños, la Guardia Indígena, rescatistas, ni con las organizaciones indígenas de estos territorios y sus comunidades. La decisión del primer mandatario, según la organización indígena, desconoció las labores de búsqueda desarrollados en un comienzo por los familiares, el equipo conformado por diferentes comunidades indígenas y posteriormente por las fuerzas militares. El Estado colombiano no puede pasar por encima de la autonomía de la región amazónica. La comunidad exige que no se lleve a cabo el documental mientras no se establezcan los espacios de diálogo con las comunidades indígenas. El gobierno nacional pretende realizar el documental que narra la historia y búsqueda del rescate de 4 niños de la Amazonía, perdidos en la selva del Guaviare, Caquetá, el cual sería llevado a la pantalla grande, producido por el documentalista y productor de cine, el británico Simon Shen, en coproducción con Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC. Entre tanto, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, se hace un llamado de urgencia
a no suspender la búsqueda del perro que encontró a los niños, los cuidó y acompañó mientras el rescate. El perro Wilson, por su labor, quedará incrustado en el corazón de cada colombiano. Así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. Medios de Medellín. Medios de Medellín. Medios de Medellín.